Hoy, 26 de mayo, ya tenemos 65 días de cuarentena en Bolivia. Hemos comenzado el 23 de marzo oficialmente, 65 días de cuarentena. ¿Cuántos días ya de cuarentena estarán viviendo en el Perú? Para ello nos vamos a contactar de inmediato con el analista y especialista en políticas públicas, Víctor Quijada. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenas noches. Bienvenido a Hora 23. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Mira, y un saludo a todos nuestros amigos ahí en Bolivia. A ver, ¿cuándo comenzaron ustedes la cuarentena? Aproximadamente 16 de marzo, ya tenemos más de 70 días de cuarentena aquí en el Perú. Y han sido prácticamente el primer país en Sudamérica en comenzar una cuarentena rígida, ¿verdad? Es correcto, somos el primer país de Latinoamérica en que se decretó la cuarentena. Sin embargo, no solamente basta haberse decretado la cuarentena, lo que yo denominé desde un inicio cuarentena medieval, ¿no? Porque tenía que ir a esta cuarentena, tenía que ir apoyado de decisiones rápidas, de un sistema de gestión pública y de políticas públicas eficientes. Y, por ejemplo, se perdió mucho tiempo cuando se empezó a discutir sobre el tipo de pruebas que se iba a adquirir. Y digamos, esta es una lucha contra el tiempo donde la salud y la economía se anteponen. El Perú decidió apostar por la salud. Sin embargo, propio de nuestros países, de nuestras realidades en Latinoamérica, prácticamente tenemos los mismos males, ¿no? Tener una infraestructura deficiente en cuanto al sistema de salud, que estamos haciéndole frente a una enfermedad del siglo XXI con infraestructura de los años 50, de los años 90. Se ha perdido prácticamente el control de la situación porque, por ejemplo, no se adoptaron medidas rápidas en cuanto al barrido general, en cuanto al tipo de pruebas inmediatas cuando habían aún pocos casos, en focalizar, en hacer un cerco epidemiológico. Y bueno, ahora las consecuencias las estamos pasando. Tenemos ya casi 130.000 casos confirmados, más de aproximadamente 4.000 muertos según estadísticas oficiales. Sin embargo, hay estadísticas internacionales de medios prestigiosos como The Washington Post, The New York Times, el Clarín, Financial Times, que hablan de que incluso el Perú supera ya los 10.000 muertos, ¿no? Y tenemos regiones realmente donde ya ha colapsado el sistema de salud, como la capital aquí en Lima, la región Loreto, que es la selva, que es más o menos una ciudad parecida a Santa Cruz, ¿no? Allá en Bolivia. Tenemos en el norte de la costa peruana, la región Lambayeque, Piura, que son zonas muy húmedas, donde hay mucha población y que, digamos, en este tiempo el gobierno, porque la cuarentena lo que permite es ganar tiempo, no instruyó, no hizo la adecuada docencia a las personas para el tema del distanciamiento social, la higiene y sobre estas nuevas reglas y nueva normalidad que ahora va a existir en el mundo, ¿no? Pero aún los esfuerzos del gobierno, sí es importante resaltar que al día de hoy al menos se están haciendo más pruebas, casi 30.000 al día, y esto de alguna manera nos va a permitir tener una mejor focalización de los casos. También, por ejemplo, se está dotando de más infraestructura, más personal, equipos de seguridad y de emergencia para atender los casos que seguramente se van a quintuplicar exponencialmente, igual que las muertes. Pero acá hay una situación que se antepone ante la realidad económica, ¿no? Otra de las situaciones que se vive en nuestras regiones, Miriam, es el hecho de que hay mucha gente que vive de la informalidad y la ilegalidad, ¿no? Solo el 30% de la población del Perú es formal, puede hacer teletrabajo, puede trabajar cómodamente desde sus casas y no salir, ¿no? Porque esa es la idea, ¿no? No salir cuanto uno menos de casa. Y el 70% de la población del Perú vive del día a día y ya salió a trabajar, ya salió a buscárselas, ¿no? Entonces, este tipo de realidad pues rompe todo lo que el gobierno ha estado decretando, ¿no? Incluso la prórroga de la cuarentena en todo junio, y que de una manera no se puede dar espaldas a la realidad, ¿no? Entonces, aquí el rol importante de los estados, de sudamericanos en general, salvo Uruguay, ¿no? Que es el único país que hasta el momento ha llegado a controlar la situación, creo que es de ¿no? apoyar al sector formal y legal a través de protocolos y normas que se tienen que dar bajo este nuevo contexto, bajo esta nueva normalidad, con nuevas reglas sociales, pero también a ese sector informal, a ese sector que se las tiene que buscar, que trabaja del día a día, apoyarlos, ¿no? Dar
instruir, hacer docencia, señalizar sobre distanciamiento social, apoyarlos con instrumentos de higiene, alcohol, entre otros. Entonces aquí hay situaciones del gobierno que son rescatables, pero también hay errores, porque esta es una lucha contra el tiempo, que se han cometido, que han sido ensayo y error y que de alguna manera ahora estamos pagando las consecuencias, miren. Sí, eso es terrible lo que tú dices, es verdad, ¿no? Ensayo y error. Creo que todos los países en el mundo estamos viviendo esta misma realidad y estamos compartiendo algunos datos entre Bolivia y Perú que son similares. Por ejemplo, la zona húmeda y cálida de tu país es la que más casos tienes, donde ha colapsado su sistema sanitario. Acá tenemos 2 departamentos que tienen temperaturas altas y también bastante humedad, que son las que están concentrando la mayor cantidad de casos positivos en nuestro país. Por otro lado, me llama mucho la atención lo que tú dices. Evidentemente, son casi 30.000 pruebas que se realizan al día. Se dice de que el Perú podría ser el único país en Sudamérica que esté dando datos reales, honestos, con relación a sus casos positivos, sus recuperados y también sus fallecidos. Al día de hoy sí, Miriam, pero yo diferencio 2 etapas, ¿no? Actualmente el epicentro de la epidemia se centra en Brasil y Perú, ¿no? Son los casos que más tienen ahora y los que más muertes van a tener, ¿no? Así es. Pero hay 2 etapas, ¿no? La primera es la de preventiva, que es justamente la cuarentena, que el 80% de la población ha cumplido, un 20% no, siempre hay rebeldes. Pero, como vuelvo a reiterar, no se hizo otros instrumentos de gestión, otras decisiones que se debieron tomar y por eso que se salió de control. Pero en la etapa de ahora, que ya tenemos el virus y que de alguna manera se tiene que potenciar el sistema de salud en todo lo que se pueda para curar los casos, el Estado, por ejemplo, sí está tomando más pruebas al día y sí es verdad que al día de hoy al menos nos permite tener un poco más de cifras sinceras. Nos permite diagnosticar mejor, incluso hay kits de medicinas que se están entregando, que puede ser una buena idea, ¿no? Que también se pueda esto replicar en todas nuestras realidades, que son similares, ¿no? Sí. Que de alguna manera ya se tienen un kit de medicinas para poder curar, para poder tratar, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que acá hay situaciones que se pueden rescatar, pero también un gran problema en que nos hemos metido por la informalidad, sí, por la denominada cultura chicha que vivimos aquí en el Perú, el desorden, que de una manera nos va a costar poder disciplinarnos y poder imitar conductas que de repente en Japón, en Corea se dan, ¿no? Esa es otra de las realidades que compartimos, ¿no? La informalidad que ha habido en determinados lugares de nuestra población y también el hecho de que el 30% solamente es el que se dedica a la parte, al comercio formal. Ahora bien, para ir ya cerrando esta entrevista contigo, Víctor, que me parece súper interesante, ¿qué tratamientos están realizando allá en el Perú? ¿Están, por ejemplo, utilizando el tratamiento del plasma? Mira, oficialmente el kit que está repartiendo el gobierno consiste en la citromicina, el paracetamol o panadol y también está la hidroxicloroquina, ¿no? Entonces, si bien es cierto, han habido estudios que están tratando de replicar o de contradecir a la cloroquina. Así es. Ese es el kit más o menos que contiene lo que está repartiendo el Estado peruano, ¿no? Ese es el tratamiento para curar en un estado medio, ¿no? de avance de la enfermedad y frente a situaciones graves, bueno, ya sabemos que están tratando de potenciar con balones de oxígeno, plantas de oxígeno, están tratando de potenciar el sistema de salud con más médicos, con más medicinas y también con los famosos respiradores, ¿no? Que realmente hay una gran deficiencia. Hay regiones acá en el Perú, y tú hablabas, por ejemplo, de regiones de la costa, acá en el Perú, que tienen mucha humedad, que tienen 10 camas UCI, ¿no? De unidad de cuidados intensivos, lo cual hace ver pues la carencia de recursos y de infraestructura de nuestro país, ¿no? Y por lo tanto yo creo que acá esperemos que el gobierno, al menos al día de hoy acá en el Perú, esté pues a la vanguardia y siga trabajando, sobre todo por los muchos casos más que se vienen, porque la gente ya salió. Para la gente que trabaja en la informalidad o que es independiente, no quieren morir de hambre, se están arriesgando prácticamente a contagiarse y a enfermarse.
pero como vuelvo a reiterar, es una realidad que no se le puede tapar con un dedo, ¿no? Exacto, y esa es una realidad que compartimos. Ya no se puede esperar más dentro de este encierro, ¿no es cierto? La gente necesita también comer. Víctor, ha sido un gusto haber conversado contigo. Espero poderte convocar en unas semanas para que veamos si cambia o no la realidad en tu país y en el mío. Muchas gracias, Milla. Un saludo muy afectuoso por allá en Bolivia. Que te vaya muy bien. Un abrazo. Bien, gracias.